Segunda parte de Corazón delator. Capítulo 6. El hueco que deja quien nunca estuvo del todo. Las semanas pasaron. Una tarde en casa de los Chankima, Rebeca le preguntó a Eng: ¿y tu hermana? Rebeca hizo la pregunta como si hablara del clima. Casual, sin importancia, pero su tono la delataba. Eng levantó la vista de su cuaderno, frunciendo el ceño. Sarocha, no sé, casi no está, intentó sonar sorprendida. No decepcionada, sale mucho últimamente, y cuando está no habla con nadie. Eso último le retumbó en el pecho. Rebeca asintió con una leve sonrisa, intentando disimular el revoloteo nervioso en el estómago. No sabía por qué necesitaba saber dónde estaba Sarocha, tampoco entendía por qué le dolía no verla, no cruzarla en el pasillo, no sentir su silencio denso y cargado desde el otro lado del comedor. Pasaron la tarde en el jardín. Eng trajo bebidas, algunos libros de estudio, y puso música baja desde su teléfono. Rebeca estaba ahí, con él, como antes, solo que no era como antes. La primera vez que aceptó ir a la casa Chankima fue porque quería estar cerca de Eng. Era divertido, carismático, buena compañía, pero desde el primer cruce de mirada con Sarocha, todo había cambiado. Ahora estar ahí sin ella era como sentarse frente a una canción sin melodía, como ver una película sin sonido. ¿Pasa algo?, preguntó Eng, acercándose demasiado. Ella se tensó, se hizo un poco hacia atrás. No, nada. Eng la miró con esa mezcla de dulzura y orgullo que solo él tenía. Se le notaba contento, ilusionado, y eso la hizo sentir aún peor. Últimamente, estás más distante, dijo él. No me gusta que me abracen, ni que me tomen de la mano, se adelantó ella, con voz suave pero firme. No es nada personal, Eng, pero no me gusta. Él se quedó quieto, un poco confundido. Está bien. No haré nada que no quieras, solo pensé que, como dijiste que sí. Lo dije porque no quería herirte delante de todos, admitió por primera vez. El silencio se instaló entre ellos. Eng bajó la mirada. No se enojó, pero se le notó herido. Entonces, ¿ya no quieres estar conmigo? Ella tardó un momento en responder. Quiero que sigamos como antes, como amigos, como siempre. No pudo decir más. No podía decir: no sé lo que quiero, solo sé que no puedo dejar de pensar en tu hermana, que su ausencia me pesa más que tu cercanía. Volvió a su casa antes de lo habitual, se encerró en su habitación y se acostó en la cama, sin encender la luz. El techo parecía más alto que nunca. Pensó en el cuaderno de dibujos que alguna vez vio salir de la mochila de Sarocha, en sus uñas cortas, en sus silencios, en cómo le temblaban las manos cuando la miraba. ¿Por qué Sarocha no estaba? ¿Por qué no la miraba más? Durante los días siguientes, intentó enfocarse en la escuela, en Irin, en cualquier cosa, pero todo lo que hacía tenía un eco que la arrastraba de vuelta a ese hueco invisible, ese que había dejado Sarocha con su desaparición callada. Una tarde, mientras esperaba a Eng en el porche, la vio cruzar al fondo del jardín. Sarocha caminaba con una mochila pequeña y auriculares en los oídos. Pasó sin mirar a nadie, como si no la viera, como si Rebeca no existiera, y eso dolió más que cualquier palabra. Esa noche, Rebeca soñó con ella, con su sombra, con su espalda alejándose, con su boca queriendo decir algo, pero sin voz, y al despertar, supo que algo en su interior ya no iba a poder seguir negándolo por mucho tiempo. Capítulo 7. Lo que arde en silencio. Nam llegó a mitad de trimestre, con su cabello liso hasta la cintura, sonrisa fácil y una forma que no sabía de silencios incómodos. Era extrovertida, graciosa sin esfuerzo, y caminaba como si el mundo fuera un lugar seguro. Sarocha, contra todo pronóstico, pareció conectar con ella de inmediato. No lo entendía, Rebeca no lo entendía. ¿Cómo podía ser tan fácil con Nam? ¿Cómo podía reírse así? Mostrarle sus dibujos, hablarle tan bajo que a veces parecían contarse secretos. En los pasillos, era como ver una escena que no le pertenecía, una que no había sido invitada a presenciar, pero que no podía dejar de mirar. Nam y Sarocha juntas, compartiendo los mismos audífonos, saliendo al recreo, sentándose juntas en la biblioteca. Nam que la tomaba del brazo, que le hablaba pegada al oído. Sarocha que no se alejaba. Sarocha que no temblaba. ¿Estás bien?, preguntó Irin una tarde, al verla cerrar el cuaderno de golpe y fruncir el ceño por tercera vez, en la clase de biología. Sí, respondió con los dientes apretados. Es por Eng. Rebeca negó. Ni siquiera recordaba que existía en ese momento. Lo que le ardía no era lo que pasaba con Eng. Era ese otro tipo de ardor. Uno que no sabía dónde ubicar. Uno que se activaba cada vez que veía a Nam entrar en el aula
y que se multiplicaba cuando Sarocha la miraba como no la había mirado a ella jamás. Una tarde, mientras caminaban por el pasillo rumbo al patio, Rebeca las cruzó. Nam se reía por algo que Sarocha le había dicho, y Sarocha también sonreía. Esa sonrisa tenue, casi inexistente, pero real. Rebeca se detuvo. Qué conveniente que te caiga bien la nueva, le dijo sin pensar, sin poder evitarlo. Sarocha se giró a mirarla. No dijo nada, pero la expresión le cambió. Nam miró de una a otra, percibiendo algo raro, pero sin entender. No sabía que te importaba, respondió Sarocha con calma. La frase le dolió a Rebeca más de lo que esperaba. Sintió cómo se le apretaba la garganta. Me parece curioso que hables tanto con ella, siguió, con voz baja, cargada de algo que ni siquiera ella podía nombrar. No sabía que te gustaba tanto hablar. ¿Cuál es tu problema conmigo?, preguntó Sarocha sin levantar la voz. Rebeca la miró, enojada, dolida, celosa, confundida. Ninguno. Se fue sin esperar respuesta. Esa noche no durmió. Pensó en Sarocha, en Nam, en todas las veces que se había sentado en esa misma casa esperando que la notara. Y ahora, esa extraña aparecía de la nada y en cuestión de semanas, se metía en su habitación, en su vida, en su mundo. Los rumores no tardaron en llegar. Son inseparables, decían. Nam duerme en su casa casi todos los fines de semana. Se la pasa en el cuarto de Sarocha. Rebeca escuchaba sin preguntar, sin responder, como si no le importara, como si no le afectara, como si no se le cerrara el pecho cada vez que oía el nombre de Nam. Una tarde en casa de los Chankima, subió al segundo piso buscando a Eng. Escuchó voces apagadas tras la puerta entreabierta de Sarocha. Se asomó apenas, no para espiar, solo para entender. Nam estaba recostada en la cama de Sarocha. Sarocha estaba sentada en el suelo, con un cuaderno de dibujos en las rodillas. Rebeca contuvo la respiración. Nam se incorporó de pronto, y le revolvió el pelo a Sarocha entre risas. Ella no se apartó. Rebeca bajó las escaleras sin hacer ruido. Salió de la casa. No dijo adiós. Durante los días siguientes, su humor se volvió más seco. Irin la notó irritable, cortante, distraída. Te peleaste con Eng, ¿no? Irin la miró fijo. Es por Sarocha, ¿verdad? Rebeca tragó saliva. ¿Qué dices? Te conozco. La miras como si te doliera verla respirar. Rebeca se puso de pie, y se alejó sin responder. Esa noche escribió en su diario. Nam no me molesta. Me molesta lo que despierta en Sarocha. Me molesta ver que ella puede abrirse, reír, entregarse a alguien más. Me molesta que no haya sido conmigo, que no sea yo quien ocupa ese lugar. No sé lo que siento, solo sé que arde, que duele, que quiero que me mire a mí, que me hable a mí, que se ría conmigo, pero no sé cómo hacerlo. No sé si tengo derecho, no sé ni siquiera qué nombre ponerle a todo esto. Al día siguiente, Sarocha la cruzó en la entrada del colegio. Sus miradas se encontraron. Ni una palabra, solo una tensión muda que se volvió casi insoportable. Rebeca la sostuvo. Por primera vez, no desvió la mirada, y lo que vio en los ojos de Sarocha no fue enojo, ni desdén, fue dolor, y algo que se parecía mucho a un reflejo del suyo. Capítulo 8. Lo que se guarda duele más. Nam no era tonta. Había notado los silencios incómodos, las miradas sostenidas, el modo en que Rebeca tensaba la mandíbula cada vez que ella tocaba a Sarocha, incluso de forma inocente. Esa tarde estaban en la casa de los Chankima. Eng no estaba, y Sarocha se encerró con Nam en su habitación. Afuera llovía, una de esas lluvias espesas que parecían callar el mundo. «¿Puedo preguntarte algo sin que te enojes?», dijo Nam mientras jugaban a armar una lista de canciones para un proyecto de arte. Sarocha alzó la mirada desde su cuaderno. «Dime». Nam se estiró sobre la cama, dejando que sus dedos rozaran el techo invisible entre confianza y atrevimiento. «¿Qué pasa con Rebeca?». El cuerpo de Sarocha se tensó. El lápiz en su mano se quedó suspendido en el aire. Parpadeó. Una vez. Dos. Después bajó la mirada. «¿Qué quieres decir?». «Que hay algo raro entre ustedes, o al menos de su parte hacia ti. Rebeca es la novia de mi hermano». «No me refería a eso», respondió Nam con calma. «Me refería a cómo te mira, a cómo te habla o te evita, a cómo se pone incómoda cuando estoy contigo, como si le doliera». Sarocha tragó saliva. Se volvió hacia la ventana. Afuera, el agua resbalaba por los cristales, como si también le doliera mantenerse en su forma. «No es posible», murmuró. «¿Qué no es posible?». «Que le guste, que piense siquiera en mí. Soy rara, soy cerrada, no hablo, no me gusta que me toquen, no encajo en nada». Nam se incorporó, apoyando la cabeza en la pared. «Eres hermosa, Sarocha, aunque no quieras verlo, y cuando quieres, cuando te dejas, tienes la mirada más dulce del mundo». Sarocha rió.
Fue una risa seca, como un intento fallido. No la tengo. Ni conmigo misma soy dulce. ¿Te gusta Rebeca?, preguntó Nam, esta vez con voz baja. No acusadora, solo curiosa y protectora. Hubo un silencio, uno denso, largo, tan largo que por un momento pareció eterno. Sarocha bajó la cabeza, y entonces, dijo, desde que la vi por primera vez, susurró. Su voz tembló, apenas desde que entró a ese salón, desde que la escuché hablar por primera vez. Nunca se lo dijiste a nadie. ¿Cómo iba a hacerlo? Es la novia de mi hermano, y no es como yo. No puede serlo. Nunca me ha mirado de otra forma. Nunca podría. Yo no estaría tan segura, murmuró Nam. Sarocha apretó los ojos. Nam la observó en silencio, y entonces, sin decir más, se acercó a ella, la abrazó, lenta, firme, envolviéndola como si supiera que ese cuerpo no se dejaba tocar fácilmente, y Sarocha no se apartó. Fue la primera vez que alguien sabía, la primera vez que lo decía en voz alta, y dolió. Doler era una forma de saber que estaba viva, y que el amor también lo estaba, aunque fuera imposible, aunque doliera más de lo que podía soportar. Gracias, susurró Sarocha, con la cabeza apoyada en el hombro de su amiga. No tienes que agradecerme nada, solo prométeme una cosa. ¿Cuál? Que no vas a cargar con esto sola nunca más. Sarocha no respondió, pero el silencio de su respiración contra la piel de Nam fue la promesa más pura que podía ofrecer. Esa noche, mientras la lluvia seguía golpeando los cristales, Rebeca miraba el techo de su habitación sin poder dormir. Su cuerpo vibraba con una inquietud que no podía nombrar, y en su mente, una sola imagen, Sarocha. Ya no solo en el fondo, ya no solo como un susurro, sino como algo inevitable. Capítulo 9. Lo que empieza a irse. El verano se deslizaba como una promesa que no alcanzaba a cumplirse. Sarocha no hablaba mucho del futuro, pero lo pensaba constantemente. Sus cuadernos estaban llenos de listas, horarios, sueños arrugados y posibles rutas de escape. Durante mucho tiempo había vivido encerrada en sí misma, sin querer mirar más allá de los pasillos de su casa o los silencios del colegio. Pero Nam, con su energía imparable, había traído consigo una especie de viento nuevo, y ese viento ahora la empujaba hacia algo más grande. ¿Ya se lo contaste a tus papás?, preguntó Nam mientras se ataban los cordones antes de salir de la clase de deportes. Sí, respondió Sarocha. Anoche, les dije que postulé con los papeles, y que tú también. Les gustó la idea. Creo que no se lo esperaban, pero me apoyaron. ¿Y cómo te sientes? Sarocha no respondió de inmediato. La luz del atardecer entraba por las ventanas, y le doraba el cabello a Nam, como si fuera parte de otro mundo. Asustada dijo, al fin, pero también emocionada. Vamos a hacerlo juntas. No estás sola. Sarocha sonrió. Era la primera sonrisa del día que le nacía sin miedo. Cuando llegaron a la casa, Eng estaba sentado en el sofá, revisando su celular. Nam subió directamente a la habitación de Sarocha. Ella se quedó un momento abajo, bebiendo agua en silencio. ¿Volvieron juntas?, preguntó Eng, sin mirarla directamente. Sí, tuvimos ensayo y luego, bueno, hablamos un poco, otra vez con Nam. Había algo tenso en su voz. Sarocha giró lentamente hacia él. Sí, pasa algo. Eng dejó el teléfono a un lado y se cruzó de brazos. ¿Vas a irte con ella a Estados Unidos? Sarocha frunció el ceño. ¿Quién te lo dijo? Papá, lo escuché esta mañana. Sí, postulé al programa de intercambio. Aún no es seguro, pero es lo que quiero hacer. Eng la observó como si no la reconociera. ¿Y vas a dejar todo así nomás? ¿Todo qué? ¿Y Rebeca? Sarocha lo miró con el corazón encogido. ¿Qué pasa con Rebeca? Eng se levantó de golpe. ¿Le importas, Sarocha? Aunque no lo quieras ver, se pone rara cada vez que estás con Nam. Se nota. ¿Y tú? Tú no has sido la misma desde que llegó. Sarocha bajó la mirada. Ella está contigo, Eng. Es tu novia. Sí, pero a veces siento que ya no está, que su cabeza está en otro lado, y ese otro lado eres tú. Sarocha no respondió. Subió las escaleras con paso lento, como si cada peldaño fuera una decisión no tomada. Rebeca se enteró de todo 3 días después, en la biblioteca del colegio. ¿Te lo dijo ella?, preguntó en voz baja, con la mirada fija en el cuaderno de ejercicios. No respondió Eng, molesto. Se lo escuché decir a mis padres. Va a postular con Nam. Al parecer quieren irse a Estados Unidos. Rebeca sintió cómo algo se quebraba por dentro. Primero un nudo en el estómago, luego un dolor leve, después una rabia silenciosa, incomprensible. ¿Y tú qué piensas?, preguntó. Eng alzó la mirada con una amargura que Rebeca no le había visto antes. Creo que nunca la conocí de verdad. ¿Por qué lo dices? Porque a veces la miro,
y tengo la sensación de que no sé nada de ella, no la puedo predecir, y duele más de lo que pensé que dolería. Rebeca se quedó callada. No sabía cómo responder. Su garganta se llenó de palabras que no podía decir, que no debía decir, pero su cuerpo la traicionó. Al pensar en Sarocha lejos, con Nam, algo ardía, algo quemaba. Celos, rabia, inseguridad, y por debajo de todo eso un deseo absurdo y profundo de que se quedara. Esa noche, mientras fingía estudiar en su habitación, Rebeca no dejaba de recordar una imagen. Sarocha, con su rostro sereno, en silencio, mirando por la ventana como si esperara algo que nunca iba a llegar, y ahora entendía por qué dolía tanto verla, porque quería ser ella quien llenara ese espacio, porque la posibilidad de perderla sin haberla tenido la estaba destruyendo. Capítulo 10. Antes del adiós. El calor de agosto apretaba los techos como si el cielo fuera una enorme mano empujando hacia abajo. Era la clase de día en que todo parece detenerse, pero no era un día como cualquier otro. Ese lunes, a primera hora de la mañana, se anunció en la escuela la lista oficial de alumnos seleccionados para el programa de intercambio, y ahí estaban sus nombres. Sarocha Chankima, Nam Pimnara. A un costado, en una hoja separada, las instrucciones para el viaje. Vuelo programado en una semana. Tiempo de estadía: 1 año académico completo. Destino: Portland, Oregón, Estados Unidos. Cuando Rebeca lo supo, fue como si alguien le hubiera arrancado el aire del pecho. No fue Eng quien se lo dijo. Fue Irin, su mejor amiga, quien se le acercó durante el almuerzo con una sonrisa ambigua. Parece que tu cuñada se nos va lejos. ¿Qué? Sarocha, la hermana de Eng, con su amiga Nam, se van a Estados Unidos por 1 año. Las eligieron para el programa. Se van en 1 semana. Qué fuerte, ¿no? Rebeca parpadeó. El mundo entero parecía haber cambiado de lugar, como si los pasillos del colegio se hubieran vuelto más largos y ajenos. 1 semana. Sí, y ni una palabra dijo. Rebeca apenas pudo asentir, sintió que sus oídos zumbaban, sus manos temblaban. Después de clases, caminó sola hasta el parque cercano. No fue a casa, no fue a buscar a Eng, no quería ver a nadie. Se sentó en un banco bajo la sombra y dejó que las lágrimas le corrieran sin vergüenza, sin contención. Era como si su cuerpo por fin se permitiera sentir todo lo que había negado: confusión, rabia, pánico, y sobre todo, una tristeza densa que se pegaba al pecho como una piedra caliente. No entendía lo que sentía, pero dolía, y dolía como si algo dentro de ella se estuviera deshaciendo. Recordó el día que vio por primera vez a Sarocha, silenciosa, en la entrada de su casa, con el cabello oscuro cayéndole como una cortina sobre los hombros. Recordó cómo su mirada la había traspasado, cómo su cuerpo había reaccionado de una forma nueva, casi violenta. Desde entonces, todo había cambiado. Su mundo había girado alrededor de una ausencia, de un deseo sin nombre. Y ahora, esa presencia que la perturbaba iba a desaparecer. Esa noche, Rebeca no cenó. Subió a su habitación y se encerró en silencio. Irin le escribió. Eng le llamó. No respondió. Solo se sentó frente al espejo, con las luces apagadas, y se miró durante largos minutos, como si intentara encontrarse, como si buscara alguna explicación en sus propios ojos. La noche avanzó lenta. Afuera llovía con una calma triste. Rebeca se tumbó en la cama boca arriba, incapaz de dormir. Pensaba en todo lo que no había dicho, en todo lo que había reprimido, en todas las veces que había fingido que no le importaba, cuando veía a Sarocha reír con Nam, encerrarse en su cuarto, evitarla con esa torpeza tímida que la volvía más hermosa. Pensó en los celos que había disfrazado de enojo, en las veces que buscó su mirada y la esquivó a propósito, en ese algo que no entendía, pero que ardía en el estómago, en la garganta, entre las piernas, y pensó que si se iba así, sin decir nada, sin hacer nada, algo dentro de ella se rompería para siempre. A la mañana siguiente, despertó con los ojos hinchados y una certeza palpitándole bajo la piel. No podía dejar que se fuera sin hacer algo. No sabía qué, pero no podía seguir fingiendo, porque ahora lo entendía. Sarocha no era solo la hermana de su novio, no era solo una chica extraña, era algo más, algo que dolía, algo que deseaba, y esa semana iba a ser la más larga y peligrosa de su vida. Capítulo 11. Lo que no se dice, se grita. El reloj marcaba las 16:48, cuando Rebeca notó el silencio en la casa de los Chankima. No había risas, no había voces, no estaba Eng, pero sí estaba ella. Sarocha estaba sola. Rebeca llegó a la casa de los Chankima como si cada paso la empujara a una tormenta. No pensó,
No se permitió dudar, tocó el timbre sin esperar respuesta. La puerta no estaba cerrada con llave. Entró. Sarocha estaba en la cocina, con el cabello recogido, descalza, sirviéndose agua. Al verla, su expresión se endureció brevemente. No era hostilidad, era otra cosa, algo que parecía una coraza automática. ¿Qué haces aquí?, preguntó, sin moverse. Rebeca cerró la puerta tras de sí. Tenía los ojos encendidos. Necesitaba verte. Sarocha entrecerró los ojos. No entendía, o no quería entender. ¿Por qué? Rebeca caminó hasta ella con pasos erráticos, como si no supiera si quería acercarse o golpear algo. Sus manos temblaban. ¿De verdad no lo sabes?, no dijo Sarocha, seca, tajante. No entiendo nada de lo que haces. No me hablabas. Me mirabas como si te molestara. Después empezaste a tratarme con esa rabia silenciosa. No soy adivina. Rebeca apretó los puños. Porque no podía más. Porque me volvía loca mirarte y ver cómo te abrías con Nam como si yo nunca hubiera estado ahí. Como si nunca me hubieras visto. Sarocha la miró, desconcertada. Estás celosa. Estoy herida, soltó Rebeca, con la voz quebrada. Estoy harta de fingir que no me importas, de verte de lejos, de no entender qué me pasa contigo, y lo peor, es que tú nunca me miraste. ¿Qué estás diciendo?, murmuró Sarocha, dando un paso atrás. Estoy diciendo, Rebeca tragó saliva, su voz bajó, más dolida que enfadada, que en todos estos años me sentí invisible para ti. ¿Tienes idea lo que fue ver cómo con Nam eras tan fácil, como si yo jamás hubiera importado? Sarocha dejó el vaso en la encimera. Su rostro estaba pálido. Fácil, ¿eso piensas? ¿Que me fue fácil? Sí, dijo Rebeca, porque contigo nunca pude. Nunca me hablaste, me evitabas, y yo me quedé callada todo este tiempo, pensando que estaba loca, que esto no tenía sentido, que estaba mal. Un silencio agudo se extendió entre ambas. Sarocha respiraba agitada, confundida. Esto, Rebeca la miró con una mezcla de desesperación, vergüenza y deseo. No quiero seguir preguntándome, ¿qué es esto?, murmuró, y sin más la besó. Fue un beso torpe, abrupto, tembloroso, casi como un grito, como una explosión. Rebeca cerró los ojos y presionó sus labios contra los de Sarocha, sin saber si estaba haciendo lo correcto, sin poder evitarlo. Sintió el calor del cuerpo frente al suyo, la inmovilidad de Sarocha, su respiración suspendida. Sarocha no respondió, no se movió, no retrocedió, pero tampoco avanzó. Simplemente se congeló. Rebeca lo sintió, abrió los ojos, se separó apenas, la miró, y lo entendió. Su rostro enrojeció al instante. El pecho le dolía, las lágrimas empezaban a quemarle otra vez los ojos. Lo siento, susurró, dando un paso atrás, y otro. Lo siento tanto, y sin esperar una palabra, sin girarse siquiera, salió corriendo. El portazo resonó en la casa vacía. Sarocha se quedó en la cocina, temblando, con los labios húmedos, y el corazón golpeando como un tambor. No supo moverse, no supo hablar, no supo pensar, pero en su garganta latía algo parecido a un sollozo, o una palabra jamás pronunciada, y en su pecho, un caos que no sabía nombrar. No olvides seguir el canal, suscribirte, darle me gusta, compartir, y seguir disfrutando de la historia.